Así que bueno, si les parece, vamos aquí. El estudio de la comunicación en tiempos neoconservadores. Está mal escrito, neoconservadores, dice. Bueno, neoconservadores, le falta la B. Es una palabra que se usa bastante en estos años 90, el neoconservadurismo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en realidad creo que yo no lo mencioné, pero los años 90 también son los años de lo que se llamó, o se llama todavía el Consenso de Washington, eh, por una serie de propuestas de corte neoliberal que abarcaban, por ejemplo, la privatización de empresas estatales, la flexibilización laboral, el desarrollo de mercados de capitales asociados a las pensiones y algunas cosas más, que los sectores eh, que en ese momento estaban como más aguerridos en Estados Unidos, que eran los sectores asociados al Partido Republicano, que es un partido de raíz económica más liberal, más procapitalista, este, estaban envalentonados, eso sí lo hablamos, por el quiebre del mundo socialista, de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y entonces había como un programa de cómo debían los países del tercer mundo desarrollar sus políticas para modernizarse e incorporarse a esa globalización triunfante. Eh, bueno, eso es lo que habitualmente se denominan políticas de corte neoliberal, pero como eh, en realidad en muchos aspectos son políticas de defensa del status quo vigente, de defensa de los sectores más poderosos de las sociedades, de defensa de sus privilegios. Una forma crítica de referirse a esas políticas es como neoconservadoras, es decir, no son políticas que busquen un cambio para bien, por lo menos para quienes las critican o las criticamos, sino que lo que buscan es justamente fortalecer los privilegios de los que tienen más. Bueno, así que los años 90 son tiempos neoconservadores, efectivamente. Tiempos donde los poderosos se vuelven más poderosos y los sectores populares se vuelven más débiles y adquieren un tipo de debilidad estructural de la cual ya no se van a reponer hasta la actualidad. Eh, Bien, yo me voy a referir a dos textos. El primero es de un autor que ya conocemos. En realidad los dos autores ya los conocemos por trabajos anteriores. Eh, Néstor García Canclini, del cual ustedes leyeron algo de las culturas populares en el capitalismo y un artículo sobre cultura popular, eh, sigue trabajando. O sea, esas cosas que ustedes leyeron son de las primeras que lo hacen conocido, pero él se vuelve realmente un autor muy conocido con este libro, que es de 1990. Eh, es uno de los libros, Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, uno de los pocos libros del campo de estudios de la comunicación latinoamericanos que son conocidos más allá del ámbito de la región latinoamericana. García Canclini es un autor conocido también en Europa y en Estados Unidos. Y es un autor todavía en activo. Esto lo digo como dato eh, casi de color. O sea, García Canclini es, por supuesto, un señor muy viejito. No sé, debe tener, supongo yo, cerca de 80 años. Tal vez lo supere, realmente no tengo el dato puntual. Pero sigue investigando, sigue escribiendo, sigue publicando. Y ahora, la semana pasada, publicó un libro que creo que se llama algo así como Ciudadanos y Algoritmos. eh, y es de acceso gratuito, así que si alguno tiene ganas de ver qué es lo que está pensando García Canclini, que es un autor que siempre vale la pena visitar, qué está pensando ahora, en estos tiempos, búsquenlo y lo van a encontrar enseguida. Ciudadanos y Algoritmos, creo que se llama.
Es un librito no muy largo, pero que es de descarga gratuita. Bueno, y él dice esto sobre en la presentación del libro. Dice, la primera hipótesis de este libro es que la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad deriva no solo de lo que separa naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo moderno se mezclan. O sea, hay una discusión también, de la cual algo vamos a hablar ahora, que está muy presente en estos años, que es la discusión sobre la modernidad. Fíjense que el subtítulo del libro es Estrategias para entrar y salir de la modernidad. La modernidad, por supuesto, tiene esa connotación o remite a esa discusión con la que arrancamos esta materia, la discusión sobre el desarrollo. O sea, la modernidad es salir del atraso. Pasar a ser modernos es pasar a ser un país, una cultura, una sociedad no atrasada. Y hay toda una discusión en América Latina respecto a cómo hacer para ingresar a la modernidad. Parte de esa discusión ya la relevamos. Y eso sigue estando a fines de los 80, cuando él publica este libro, en 1990, porque justamente lo que proponen los gobiernos de orientación neoliberal o neoconservadora, como más les gusta a ustedes. Nosotros el que conocemos, por supuesto, es el que nos tocó, el de Carlos Saúl Menem. Lo que proponen son caminos de ingreso a la modernidad. ¿Cómo, perdón? ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿No? Bueno. Lo que proponen son caminos de ingreso a la modernidad. O sea, la famosa crítica que hizo eh, Carlos Menem a quienes pensaban diferente o a quienes criticaban sus propuestas privatizadoras es que quienes lo criticaban se habían quedado en el 45. ¿Sí? Eran peronistas del 45, cuando él era un peronista de los años 90, un peronista moderno, diríamos. O sea, toda la discusión seguía estando en términos de cómo se hace para ingresar a la modernidad. Pero, pero antes de ver cómo García Canclini modula esta discusión, que es una manera muy interesante, la manera en que lo hace, él dice también que un objetivo del libro es criticar, destruir, deconstruir lo que él llama una concepción hojaldrada del mundo de la cultura, hojaldrada por las tortas de hojaldre, ¿no? Que tienen capas. Él también utiliza una metáfora arquitectónica, dice, bueno, esa concepción que piensa que hay como pisos de una casa en la cultura, que en el piso de arriba está la cultura culta que remite a la historia del arte y a la literatura, a las cosas que financiaba el Fondo de las Artes o el tipo de espectáculo que se podía encontrar en el Teatro Colón, o las novelas que leen los que estudian literatura en la carrera de letras. O sea, como decía Matthew Arnold, lo mejor que se ha pensado y se ha dicho en el mundo, y se ha escrito en el mundo. O sea, lo mejor, la cultura culta. Como viviendo y desarrollándose en un nivel, en un piso, en un espacio totalmente diferente al nivel en el cual se mueve la cultura popular, a la que remite el folclore y la antropología. El folclore como recopilación de tradiciones, canciones, leyendas, mitos, relatos de los sectores populares tradicionales, y la antropología como estudio de las formas de vida de esos sectores tradicionales en América Latina muy relacionados con los pueblos originarios y ya en vías de extinción como tales, como formas culturales, y en el piso de abajo también con autonomía, como moviéndose de manera independiente la cultura masiva que remite a los contenidos de los medios de comunicación. Y como si estas tres cosas fueran cosas que fueran autónomas, que fueran independientes una de la otra,
que no se contaminaran y que además fueran nichos de especialización diferentes en relación a qué tipo de disciplina y qué tipo de especialista estudia cada una de estas cosas. El especialista en arte no sabe nada de folclore, el especialista en folclore no tiene nada que ver con los contenidos de los medios de comunicación. Nosotros que somos especialistas en comunicación no tendríamos nada que ver ni con el folclore ni con el arte y la cultura culta. Eso es como una forma tradicional de pensar el mundo de la cultura que él se propone de construir, se propone criticar profundamente en este libro. Así que en este libro él va a hablar de las tres cosas y de la manera en que esas tres cosas, la cultura culta, la cultura popular y la cultura masiva, se cruzan y se contaminan mutuamente. O sea, cómo la cultura culta tiene mucho hoy de popular y de masivo, cómo la cultura popular tiene mucho de culto y de masivo, cómo la cultura masiva tiene mucho de cultura culta y de cultura popular. O sea, cómo no son nichos separados, sino que hay múltiples contactos, pegatinas, interferencias, contaminaciones. Pero antes de ver algo de eso, yo dije que la forma en que él modula el tema de la modernidad, de la discusión sobre la modernización, es interesante porque él introduce lo que es en esos momentos también muy importante, a partir de los años 80, que es la discusión sobre la posmodernidad. Una discusión que se da a partir de los años 80 en distintos frentes, en distintos ámbitos. Arranca en relación en el arte y más específicamente en la arquitectura. Ahí en la foto del medio hay un edificio que creo yo que está en Emiratos Árabes o por ahí, y que es un edificio típicamente posmoderno. Podríamos elegir alguno también de otros lugares. Hay una torre cerca del Palacio de Tribunales en Buenos Aires que es muy mencionada como un ejemplo de arquitectura posmoderna en Buenos Aires. ¿Qué supone la arquitectura posmoderna? Bueno, esta cosa de mezcla de estilos. Uno tiene, bueno, un edificio que tiene columnas neoclásicas, pero con unos vidrios que son modernistas. O sea, el posmodernismo en arquitectura supone esta mezcla. Y la idea de la mezcla es una idea que se explica o se justifica a partir de que ya no hay algo realmente nuevo para aportar. O sea, como no se puede, como uno no tiene algo nuevo, auténticamente nuevo, lo que hace es refritar y la novedad pasa por mezclar de una forma que quiera ser original cosas que ya estaban, propuestas estéticas que ya existían. Bueno, esto que aparece originalmente en la arquitectura y en algunas ramas del arte, después es tematizado, y esto ya en los años 80, en una discusión bastante filosófica. Ahí a la izquierda tenemos el libro que abre esta discusión, La condición postmoderna de Jean-François Lyotard, un filósofo francés, y uno de los filósofos que se reconocen en la jerga como filósofos postmodernistas. Otro es Gianni Vattimo, un italiano, y un tercero es Baudrillard, también francés. ¿Qué dice Lyotard en la condición postmoderna? Bueno, él lo que señala es también un agotamiento de la cosa de la novedad, de los proyectos novedosos y de los proyectos totalizantes también. Él habla, y esto ha sido muy discutido y muy conocido, habla de la crisis de los grandes relatos. O sea, la idea de que ya no es posible elaborar un modelo teórico conceptual que explique todo, como eran específicos de la modernidad.
sea, el marxismo o el psicoanálisis buscaban explicar todo. La sociedad, la economía, la cultura, la subjetividad de las personas. Bueno, dice Lyotard, a fines del siglo XX esto ya no es posible ni siquiera de imaginar, y lo que tenemos son microexplicaciones, un conocimiento local, dice por ahí otro autor, Clifford Geertz. Son conocimiento que puede ser mucho más específico. Y eso sería lo propio de la posmodernidad, un tipo de humildad también, pero al mismo tiempo de sensación de que es imposible cambiar las cosas radicalmente. O sea, la posmodernidad como corriente es un poco fatalista también. O sea, ya no se puede cambiar nada, no hay nada nuevo, no hay nada del todo nuevo. Lo que se puede hacer es reciclar, lo que se puede hacer es pensar en pequeño, ¿sí? Pensar en micro. Bueno, y también hay una cosa, en esta cosa de mezclar todo, empieza a haber como no quiero decir una dificultad, sino que se vuelve más, se inhabilita de alguna manera la posibilidad de establecer jerarquías. Y entonces esas mezclas empiezan a poner en el mismo nivel, a equilibrar lo culto y lo popular, ¿sí? Y entonces tenemos exponentes del cine postmoderno, uno que ya hoy por supuesto es un superclásico, sería Quentin Tarantino. Pulp Fiction es la, la película, él tiene una película anterior bastante conocida, pero Pulp Fiction es la que eh, lo hace más específicamente un director postmoderno. ¿Por qué? Sabes del nombre, ¿no? O sea, la Pulp Fiction se refiere a literatura berreta, literatura de masas. Entonces lo que está diciendo es que se alimenta de ahí. Y de hecho, el cine de Tarantino es un cine de permanente cita, refrito, retrabajo de los géneros de la cultura de masas. Entonces lo que hace es transformar los contenidos de la cultura de masas en una obra de cine de autor, porque nadie niega que Tarantino es un director importante de las últimas décadas del siglo XX y hasta la actualidad. Entonces, lo que hay es un imperio de la intertextualidad, es decir, la cita permanente. Como no hay una cosa auténticamente nueva para decir, lo nuevo que puedo decir es referirme a cosas que ya estaban. Pulp Fiction está lleno de referencias a novelas, a series de televisión, a géneros. Toda la obra de Tarantino va por ese lado. Entonces, una profusión de la intertextualidad o una idea de agotamiento de lo que puede ser auténticamente nuevo, una cierto escepticismo respecto al cambio posible. Bueno, ¿qué pasa con el arte en este contexto? O sea, ¿qué pasa con ese tipo de actividad que había sido específicamente la de los sectores más, de esto de lo mejor que se ha escrito, se ha dicho, se ha pensado? Bueno, el arte postmoderno también genera toda una discusión en términos de cuál es el límite entre aquello que efectivamente es una obra de arte y aquello que es una pavada tomada de la cultura de masas y transformada en objeto de una galería de arte. Lo que García Canclini señala es la ruptura de la idea de vanguardia, la vanguardia, que es la forma en que se constituyó el arte moderno, está profundamente asociada a la idea de ruptura. Había algo hasta ahora, llega a la vanguardia, lo rompe y anuncia algo totalmente nuevo. Bueno, eso dice García Canclini ya no existe como algo que tenga un contenido, y entonces los gestos de ruptura de los artistas se vuelven solamente ritos. Es algo que hay que hacer, pero que hay que hacer y no tiene realmente ningún valor
ni sorprende ni escandaliza a nadie. Bueno, ahí en la foto tenemos a Damien Hirst, que es uno de los artistas postmodernos más discutidos en este registro de las últimas décadas, justamente porque la crítica se divide entre los que piensan que es un genio, que ha revolucionado el arte contemporáneo, y los que piensan que es un farsante, que no tiene ni una idea original y que es un ladrón de caminos. Algunas de sus obras tiene toda una serie con esos animales metidos en cabinas de formol. En algunos casos son cadáveres, por supuesto. En algunos casos son los animales enteros, como esa cebra, y en otros casos están seccionados. Bueno, y uno los mira y dice, bueno, realmente es una gran obra de arte o es una estupidez. Y hay una división en la crítica al respecto. Por otro lado, lo que tenemos es un diálogo, puede uno decir, pero es más que un diálogo, es una contaminación que llega al punto en el cual no es fácil decir dónde empieza una cosa y dónde empieza otra, dónde termina, entre la cultura popular, la cultura de masas y la cultura culta. García Castellini pone este ejemplo, una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Primitivismo, trabaja este ejemplo, en el cual se hacía una asimilación desde lo formal, desde las formas propiamente, entre el arte moderno, ahí tenemos en el afiche un cuadro de Picasso, a la izquierda, y a la derecha una máscara africana. O sea, eran las similitudes formales entre el arte moderno y exponentes culturales de pueblos primitivos, por llamarlo así. Estableciendo, bueno, una cosa de equivalencia, o sea, no hay una diferencia en sus valores estéticos que sea realmente importante, porque efectivamente son cosas muy parecidas. O sea, estableciendo un mismo nivel entre los mayores exponentes del arte moderno del siglo XX y la exponentes estéticos o culturales de pueblos atrasados, bárbaros, primitivos. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Vamos más acá. Este es un cuadro de una fotografía, en realidad, porque es un fotógrafo, de Marcos López. Marcos López es uno de los principales artistas plásticos argentinos actuales. Y este cuadro es uno de muchos. O sea, muchos de los cuadros de las fotografías, son fotografías que parecen pinturas, además están muy retocadas. Muchas de estas fotografías, perdón, toda la línea de trabajo de Marcos López está en esta línea, y uno lo que ve es una cosa muy, a ver, para decirlo con un término técnico, muy groncha. ¿Sí? Lo que uno tiene son escenas de la cultura popular muy estereotipadas, muy caricaturizadas, pero o sea, hay una estética de los sectores populares argentinos que se transforma por vía de un artista en una intervención importante del arte contemporáneo argentino de las últimas décadas. Entonces uno mira esto y dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la cultura popular y la cultura culta? O sea, ¿qué tipo de diferencia temática, estilística hay entre esto y un cuadro parecido que uno puede encontrarse en un bar de mala muerte en algún pueblo perdido? No va a haber mucha diferencia. O sea, lo que hay es una cosa de contaminación. O sea, los temas de la cultura popular son los temas de la cultura culta. Ya no hay una diferencia marcada que uno pueda identificar muy claramente. Pero además intervienen no solo la cultura de masas, que en parte aporta contenidos,
conceptos, temáticas, personajes, estereotipos, sino también las instituciones de la cultura de masas y la forma de producción propia de la cultura de masas. O sea, lo que tenemos es que el arte actual, el arte del siglo XX, depende cada vez más de nuevas formas de mecenazgo, es decir, de financiamiento o del Estado o de financiamiento de grandes empresas, que a medida que avanza el siglo XX, esas grandes empresas cada vez están más relacionadas con grandes empresas de comunicación, y entonces los medios de comunicación empiezan a ser los auspiciantes de los principales eventos artísticos en las grandes capitales. Y no solamente empiezan a ser los auspiciantes, sino que la lógica del entretenimiento empieza a permear la forma en que se presenta el arte y la forma en que se consume. O sea, ahora es impensable que haya un museo de arte moderno o de arte contemporáneo que no tenga una plataforma conceptual que permita que el visitante la disfrute y se entretenga. Uno puede visitar el Malva, que posiblemente es la expresión más nítida de esto en Argentina, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y después recorrer la exposición permanente y las exposiciones temporales que haya y encontrarse con obras como la de Marcos López, uno termina su recorrido en la tienda y se puede comprar, entre otras cosas, una remera o una taza del Malva. Y la taza del Malva, o sea, la forma en que está pensada esa tienda es la forma en que puede pensar la industria del entretenimiento, Disney, sus productos, Disneylandia, pero bueno, no hay prácticamente una diferencia. Entonces nuevamente tenemos esta cosa de mezcla, de contaminación, de asimilación, de imposibilidad de establecer dónde termina el arte y empieza el mercado, dónde termina el mercado y empieza la cultura popular, dónde termina la cultura popular y empieza el arte. Todo está mezclado y eso es lo característico de este siglo. Dice García Canclini, la pregunta de fondo es cómo se reconvierte ese conjunto de tradiciones simbólicas, procedimientos formales y mecanismos de distinción que se llama arte culto, cuando interactúa con las mayorías, porque las grandes exposiciones son los eventos multitudinarios, o lo eran antes de la pandemia, bajo las reglas de quienes suelen ser sus más eficaces comunicadores, es decir, las industrias culturales. O sea, ¿cómo se está reconvirtiendo el arte cuando las reglas han cambiado? Bien. Acá quedan 5 minutos de grabación. Si les parece, hacemos una pausa de 5, 8 minutos y volvemos. ¿Les parece bien? O por ahí, si ustedes quieren ahora, si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos utilizar estos minutos para eso. Y después sigo con la otra parte, ¿no? Bueno, me parece que va a ser mejor que corte aquí. Volvemos en 5 minutos y por favor, si pueden Dale, aportar que alguna anoten las pregunta, alguna idea, preguntas. por favor. Ayuda mucho Justo eso. en el práctico integrador preguntamos qué es modernidad y posmodernidad para Canclini y ejemplos de culturas híbridas. Así que espero que en esta clase, bueno, las preguntas de los chicos vayan para resolver ese práctico. Fenomenal.
Bueno, volvemos en 5 minutos. Bueno, entonces, él también dice, hay algunas equivalencias que se han establecido tradicionalmente que hay que poner en discusión, porque dice no funcionan en la realidad. Una es la equivalencia de lo que está arriba, que está con signos de igual. Bueno, como que lo moderno lleva a lo oculto y eso es lo hegemónico. O sea, las clases hegemónicas, las clases poderosas de una sociedad son más modernas y su cultura es la cultura culta. Eso establecería esa línea de equivalencias de arriba. Y abajo, en contrapartida, tenemos que las clases subalternas, las clases dominadas, mucho de esto habló Brígida, su cultura sería la cultura popular y eso sería tradicional. Y en algunos casos no solamente tradicional, sino que se le agrega que sería artesanal y no industrial, sería oral y no escrito, ¿sí? Pensando casi en las culturas de, no sé, del siglo XVIII, una vieja que cuenta las historias de su pueblo al lado del fogón. Eso sería la imagen que tenemos de cultura tradicional, popular, subalterna. Las flechas lo que indican es, bueno, una cosa de poder. Lo moderno como más poderoso que lo tradicional, lo oculto que lo popular, lo hegemónico que lo subalterno. Pero, dice, las cosas no funcionan así. Entonces, un ejemplo que él trabaja mucho, que él ya había empezado a trabajar en las culturas populares en el capitalismo, es el de los artesanos de Ocumicho. Y entonces muestra cómo los artesanos, a medida que vamos avanzando hacia finales del siglo XX, en realidad se articulan temática y también a nivel de sus propios circuitos de distribución y venta con los circuitos del arte moderno, del arte contemporáneo. Acá muestra un ejemplo de contaminación, por ponerle ese término, ¿no? Temática. O sea, una serie de obras hechas por artesanos de ese lugar de México a partir de motivos pictóricos propuestos por la Embajada de Francia con motivo del Bicentenario de la Revolución Francesa. Entonces, tenemos a la izquierda un famoso cuadro de Delacroix, la Revolución guiando al pueblo, y a la derecha la reinterpretación que hace el artesano de ese mismo tema, de esa misma imagen pictórica. Y no solo temáticamente hay una contaminación, sino también en los circuitos, porque algunos de estos artesanos terminan exponiendo en galerías y museos de las metrópolis de Estados Unidos o de Europa. De hecho, estas mismas obras que propone la Embajada Francesa, luego, una vez que los artesanos las desarrollan, son expuestas en París en el marco de un evento que diríamos es un evento de arte culto. Entonces acá lo que queda claro es que no, esta cosa no funciona tan así, o sea que la cultura popular es una manera de estar en el mundo y es una manera que es contemporánea, que no es tradicional, que está permanentemente en diálogo, tensión, mezcla, hibridación con los contenidos de la cultura de masas, con las cosas más modernas, con las cosas industriales. Ya lo habíamos visto en el ejemplo de el artesano que tenía un sitio web en inglés para poder ofrecer y vender sus artesanías. Y esto además está todavía más trastocado o más complejo o más atravesado por la intervención que hacen las industrias culturales. Las industrias culturales que ponen en escena, dice él, lo popular. O sea, por ahí la misma idea de Martín Barbero, o sea, ¿cuáles son los contenidos de la cultura de masas? Bueno, son las cosas que vienen de la cultura popular puestas ahí, en la pantalla del televisor.
Eh, y dice García Canclini, sin embargo, aun cuando ya no creemos que los medios sean omnipotentes, todavía no sabemos realmente cómo los sectores populares organizan el sentido en el momento de la recepción. También en línea con lo que señala Martín Barbero por esa misma época. Bueno, las últimas cosas que él plantea como resultado de todo este recorrido es, se fija o termina fijándose en los lugares en los cuales esta hibridez resulta mucho más evidente, casi uno diría aplastante. Y esos lugares son las fronteras. Por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos, la ciudad de Tijuana, en la cual no solamente hay una cuestión clara de hibridación entre dos idiomas, también hay una cuestión de hibridación entre dos culturas, hay una cuestión de hibridación entre lo moderno y lo tradicional, una cuestión de hibridación entre lo popular y lo masivo. Entonces, lo que sucede, dice él, es que hay como dos movimientos que hay que registrar y que hay que tomar en cuenta. Uno es el movimiento hacia la descolección, dice él, dice la forma enquistada de pensar la cultura tenía que ver con establecer claramente cánones o colecciones. ¿Cuáles son las obras literarias propias de la literatura argentina? ¿Cuáles son las obras cinematográficas del cine de autor? ¿Cuáles son la lista de canciones tradicionales del folclore? O sea, ¿cómo establecer colecciones? Y él dice, bueno, hoy, en gran medida por el tipo de tecnología de comunicación a la que tenemos acceso, ya cada uno tiene su propia colección y en esa colección conviven cosas muy distintas. Bueno, el mismo Emmanuel planteó un ejemplo de sus abuelos. O sea, Mozart, Beethoven, los Beatles y los Rolling Stones. Y capaz que le agrega Sandro. Y ahí tenemos como un abanico de cosas que solo se explican porque serán la colección específica de los abuelos de Manuel. Entonces, ya no hay colecciones fijas, sino que hay cosas muy dispersas, cada uno hace su propia colección y en esas colecciones que cada uno tiene, no se respetan los límites que antes se decía que existían. Y el segundo movimiento es a la desterritorialización, palabra que también va a ser muy importante para los años 90. La desterritorialización alude a la forma en que el territorio ya no es, o se dice que ya no es, un factor tan trascendente en la definición identitaria, cómo las personas pueden construir sus identidades sociales y culturales más allá de la localización física. Nuevamente, el caso de la frontera entre México y Estados Unidos es ejemplar de esto en cuanto a cómo las redes identitarias se desplazan a través de las barreras físicas, por más muro que le quiera poner Trump, pero también empieza a pensarse en otro tipo de identidades como las identidades que constituyen personas, grupos, especialmente grupos jóvenes o personas jóvenes, utilizando las tecnologías de comunicación rápidamente, algunos años después de la publicación del libro, Internet, la web. Y cómo desde esa plataforma uno puede desarrollar un sentido de pertenencia y un sentido de identidad que no tiene que ver con los vecinos que a uno le tocaron, sino que tiene que ver con personas de otros lugares que sienten, piensan o tienen gustos parecidos a los de uno. Entonces, la característica de ese final de siglo, comienzo del siglo XXI, es que el territorio parece que no es el factor central para pensar los procesos culturales. Bueno, la segunda referencia que quiero hacer, o el segundo comentario, es a este libro, también de una autora que ustedes ya conocen, Beatriz Arlo,
Mauro se detuvo en un libro anterior de Sarlo, El Imperio de los Sentimientos. En 1994 Sarlo publica Escenas de la vida postmoderna. A ver, Sarlo es una profesora de literatura, o sea, fue titular de la Cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires muchos años, pero ha tenido una mirada más amplia en términos de cómo pensar la cultura. O sea, de la literatura específicamente se ha abierto a fenómenos culturales más amplios. En parte por sus influencias, en gran medida es la introductora de Raymond Williams en habla hispana. Ustedes lo conocen a Williams por algunos trabajos que tienen que ver con sus intereses más, justamente, culturales más amplios, pero Williams también es un profesor de literatura inglesa. Entonces, en esa línea, Beatriz Sarlo trata de ampliar la mirada a lo Williams, desde la literatura, a leer como literatura o como crítica literaria otros fenómenos culturales. Eso hace con El Imperio de los Sentimientos, pero acá ya pasa a no analizar textos, sino analizar fenómenos. Bien, yo les decía que Sarlo es una profesora de literatura y que en este libro que publica en 1994, ella lo que plantea es hacer una lectura de los fenómenos culturales que estaban sucediéndose, que estaban, las cosas que estaban pasando en Argentina específicamente en esa década del 90, que es tan importante, ¿no? A ver. Ya estamos. Bueno, esto dice en la presentación de una reedición del libro, que debe ser de unos 10 años después. Por ahí el libro tiene varias reediciones. Incluso la tapa esa que está en la pantalla es de la última, del siglo XXI. Este libro fue mi bitácora y mi brújula en una cultura urbana que estaba cambiando con más rapidez de lo que yo misma había supuesto. Tuve la fortuna de escribirlo en un momento temprano, cuando los escenarios, los objetos y las prácticas presentaban el atractivo de su novedad. Por eso aparecen nítidos, con los contornos precisos de lo que todavía no se ha incorporado a la costumbre. Hoy, en cambio, son la arqueología de un paisaje conocido. Y de hecho hay alguno que ha señalado que los libros de crítica cultural de los años 90 de alguna forma envejecieron mucho. Envejecieron mucho porque los fenómenos nos resultan como muy lejanos o muy pasados de moda. No sé, habrá que ver eh, por abajo de la descripción más fenoménica de las cosas, cuáles son las ideas que por ahí no son de caducidad tan rápida. Bueno, ¿qué tenemos en los años 90? Tenemos, por un lado, son los años de Carlos Menem como presidente, pero son años de una política también muy de mucho coqueteo con el espectáculo y bueno, ahí está Menem con su Ferrari, o sea, de mucha apariencia, eh, sin mesura, una cosa desmesurada. Son los años también, a la derecha está esa foto, en que empiezan a funcionar los primeros shopping centers en Argentina. El Alto Palermo, si no me equivoco, es de 1988, 89. Es el que está en la foto, es uno de los primeros. Los shopping plantean toda una cuestión que va a ser objeto de uno de los capítulos del libro. O sea, uno de los capítulos del libro es sobre los shopping, sobre lo que representan, sobre esta idea de espacio que se cierra a la ciudad. Los shopping tienen esta característica de no tener ventanas, o sea, uno mira para adentro, no
se despega de la ciudad circundante, que pueden ser villas miserias, o pueden ser barrios, o puede ser el centro de una ciudad. Y por otro lado, que son, en los términos de un antropólogo francés que se llama Marc Auger, no lugares. Son iguales a los shopping de otros lugares, son todos parecidos. Una vez que uno se maneja en un shopping, está en una ciudad donde no entiende el idioma y sin embargo va al shopping y es casi un lugar familiar. Más o menos uno sabe con dónde van a estar las cosas, cuál es su lógica de funcionamiento, cómo uno debe desplazarse. Bueno, muy propio de la globalización capitalista. El otro fenómeno importante es el de los videojuegos. Los videojuegos y los lugares para jugar videojuegos, que son bastante también de la época. Pero lo que a nosotros nos va a interesar más es aquello que Sarlo tiene para decir específicamente sobre comunicación y puntualmente sobre la televisión. Ella señala que la televisión de los años 90 es la televisión donde esto se presenta de forma más clara, lo que ella llama las leyes de la televisión. Leyes entre comillas porque no es que sean leyes realmente. La primera es la necesidad de acumular imágenes impactantes, no importa si son informativas o no. La segunda es la velocidad, que todo fluya muy rápido, aunque esa velocidad se base en la repetición. Impedir las pausas, la combinación de planos breves como el montaje ideal. Bueno, todo esto sería lo característico de la televisión de los 90 y todavía es lo característico de nuestra televisión si fuera que miráramos televisión. Una anécdota al paso. Yo tengo una hija de 14 años. El otro día acá en casa estaba andando bastante mal internet, mi esposa estaba dando una clase, así que yo le digo a mi hija, che, desconectate de Netflix porque mamá está dando una clase. Ella se desconecta. Le digo, bueno, podés mirar televisión, tenemos super canal. Me mira y me dice, yo no miro televisión. Bueno, esa sería la situación actual, ¿no? O sea, no mirar televisión, y habría que ver qué de todo esto que pensó Sarlo se mantiene cuando la actitud o la conducta es no mirar televisión. Pero cuando todavía se miraba, teníamos cosas como esta. Teníamos a cómicos de televisión que improvisaban mucho, Olmedo era el más característico, y esa improvisación que para Landi era un valor, para Sarlo va a tener que ver con la pobreza estructural o con la pobreza de las condiciones de producción. Va a ser una lectura bastante diferente de los méritos que puede tener la eh, improvisación. Bueno, y el gran género de los años 90 es el género verdad. No el reality, sino el talk show. Y la reina en eso era Moria Kazan, y uno de sus programas era Entre Moria y Vos. Gente común, o eso parecía, no diferente a la gente que estaba mirando el programa, que exponía sus problemas personales en público. Una televisión relacional, dice Beatriz Sarlo, caracterizada por el registro en directo, no son programas que se graben, están ahí, porque se presenta algo que pasa en la vida cotidiana, algo con lo que uno se puede identificar, con lo que cualquiera se puede identificar, porque se hacen en el estudio, y el estudio de televisión aparece como un lugar más seguro y accesible que otras instituciones. De hecho, se dio el caso de algún criminal buscado por la policía que fue a entregarse al estudio de televisión. Tenía, y puso como condición, yo me entrego a la policía, pero que sea en vivo. La televisión como una institución más confiable, más cercana que la justicia, que la escuela, que el sistema político. Y el dispositivo por el cual los que están de un lado y del otro de la cámara son lo mismo. O
sea, las personas que aparecían en el programa de Moria eran parecidas a las personas que estaban mirando el programa de Moria. Dice Sarlo, frente a la opacidad creciente de otras instituciones, frente a la complejidad infernal de los problemas públicos, la televisión presenta lo que sucede tal como está sucediendo, y en su escena las cosas parecen siempre más verdaderas y más sencillas. Y el colmo de esta sencillez es un personaje que ideó este señor, un periodista de una trayectoria muy larga, Bernardo Neustadt, que inventó el personaje de Doña Rosa. Él le hablaba a Doña Rosa y entonces un político aparecía ahí y decía, bueno, en realidad tenemos que enfrentar el déficit fiscal.